שום דבר לא יעמוד מול רצונך, שום דבר לא יעצור את תוכניתך. הניצחון הושג כבר בבנך, וכל אשר נותר לי הוא לעמוד. Shalom a todas las personas que nos ven en este programa. Me presento, mi nombre es Tatiana y hoy vamos a realizar una deliciosa receta que son unos crepes de carne, y para esto vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Necesitamos son carne molida, lechuga, tortillas, tomate, pimentón, cebolla, ajo y sal. Ahora lo que vamos a realizar es poner la carne en la olla o en el sartén que vayamos a utilizar y la vamos a ir sazonando mientras tanto con ajo. Ya iría al gusto de cada uno de ustedes, puede ser ajo molido o ajo entero. También vamos a irla sazonando también con un poquito de sal, que ya también iría al gusto, y para que se nos pueda ir cocinando también un vasito de agua, no mucho para que la carne no nos vaya a quedar lo que es un poco aguada, sino que quede un poco más lo que es seca. Vamos a irlo revolviendo para que se pueda ir sazonar todo por completo. Bueno, mientras la carne se va a ir sazonando y cocinando a fuego medio, lo que vamos a ir realizando es rallando lo que es el pimentón, el tomate y la cebolla. Después de haberlo rallado o picado, eso ya iría dependiendo del gusto de cada uno de ustedes. Ahí sí vamos a ponerlo, tanto la cebolla como el tomate y el pimentón, con nuestra carne, para que así mismo se cocine. Pegado a nuestra carne lo vamos a ir revolviendo para que se vaya sazonando todo y que la carne pues coja todo el sabor tanto del pimentón como de la cebolla y el tomate, para que así nos vaya quedando con un sabor delicioso. Después de agregar lo que es el limón, vamos a aplicar una gotica de lo que es el bicarbonato para que siga limpiando. Es muy poquito para que podamos seguir eliminando. Cuando nuestra carne ya esté casi lista, antes de servir vamos a ir dorando lo que son las tortillas, ya sea con un poco de aceite o con un poco de mantequilla. Vamos a ir haciéndolo en fuego medio para que así no se nos vaya ni a quemar ni a demorar tampoco tanto. Listo, después de que nuestra carne haya estado lista, vamos a empezar a servir. Vamos a empezar a enjuagar lo que fue la lechuga para quitarle lo que fue el limón y el bicarbonato, y ya enjuagada, ahí sí servimos lo que es la lechuga. El tomate puede ser en rodajas o en cuadritos, como les guste mejor, y ya iría lo que es nuestra carne. Y si ustedes quieren, lo pueden acompañar con un poquito de queso. Ya iría pues dependiendo del gusto de cada uno. Y lo pasaríamos a sellarlo como si fuera lo que es como un burrito. Y así ya quedaría lo que es nuestra deliciosa crepe. Ya lo podemos también acompañar con unas deliciosas salsas, dependiendo de cada uno de los gustos. Shabbat Shalom, bienvenidos a este tiempo de danza. Ven y gózate con nosotros. Hay un sonido en el cielo, algo se está preparando. Ángeles y querubines, sus arpas se están tocando, y su iglesia dice: viene, viene, el amado viene, 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 y su iglesia dice:
sé, viene, viene. El amado viene, viene, viene. El amado viene, viene, viene. Se acerca el momento, señales lo muestran, oh, aleluya. Con voz de trompeta se anuncia que ya vendrá mi Yeshua. Se acerca el momento, señales lo muestran, oh, aleluya. Con voz de trompeta se anuncia que ya vendrá mi recostada sobre su amado. Esta es la esposa del Cordero que vuelve a los brazos de su amado. Y su iglesia dice, viene, viene, el amado viene, viene, viene. Y su iglesia dice, viene, 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 el amado viene, viene, viene. Y su iglesia dice, viene Yeshua HaMashiach. אל תדאג, אל תפחד, אל תיפול, תן לי יד. נלך ביחד לאורך כל הדרך, לא חשוב מה היה, העיקר תחייך.
בדיוק, בדיוק ולא בערך. יש רק אחד שיודע את מה שיהיה ומה שהיה וגם מה שבינתיים. אל תוותר, אל תישבר, תראה שהכל עובר, כי אלוקים גדול, כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אלוקים יודע את הכל, אל תיפול. אלוקים גדול, הוא כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אלוקים שומע את הכל, הוא גדול. בעולם שום דבר לא מושלם, תחכה, עוד יהיה טוב, אתה יודע. תן לזמן לעבור, תן לזמן לרפא, ותזכור שאתה לא יודע. יש רק אחד שיודע את מה שיהיה ומה שהיה וגם מה שבינתיים. אל תוותר, אל תישבר, תראה שהכל עובר, כי אלוקים גדול, כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אלוקים יודע את הכל, אל תיפול. אלוקים גדול, הוא כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אלוקים שומע את הכל, הוא גדול. אנחנו מאמינים למאמינים, ואין לנו על מי להישאר, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים למאמינים, ואין לנו על מי להישאר, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. אלוקים גדול, כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אלוקים יודע את הכל, אל תיפול. אלוקים גדול, הוא כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אלוקים שומע את הכל, הוא גדול. הכל יהיה בסדר. אלוקים גדול, כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אלוקים יודע את הכל, אל תיפול. אלוקים גדול, הוא כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אלוקים שומע את הכל, הוא גדול. Shabbat Shalom, mi nombre es Alejandro Y mi nombre es Tatiana. y el día de hoy tenemos un privilegio muy grande y es compartir con cada uno de los que se conectan a este hermoso programa, sobre todo desarrollando o enfocándonos hacia la fiesta de Yom Kippur, comprendiendo lo que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros en este año, en esta fiesta en específico. Así que los invitamos a cada uno de ustedes que se preparen, que estén listos, que tengan ahí en la mano lo que es la escritura, el cuaderno, los esferos y resaltadores para que puedan ahí anotar lo más importante que el Padre les indique para esta hermosa fiesta que es Yom Kippur. Así que también los invitamos a cada uno de ustedes que lo compartan este hermoso día de Shabbat a sus amigos, a sus familiares, para que ellos también puedan comprender cuál es la perfecta voluntad del Eterno para esta fiesta de este año, que Él nos indica una nueva instrucción, algo diferente. Entonces, los invitamos a cada uno de ustedes que estén listos y preparados y atentos para escuchar esta instrucción que tiene el Eterno para cada una de nuestras vidas. Así es, entonces, como lo hablábamos hace un momento, la instrucción para este año es la verdadera libertad en Yom Kippur.
Para poder comprender cuál es esa verdadera libertad, necesitamos observar unos términos con los que se conoce esta fiesta o este día, llamémoslo así, para poder enfocarnos directamente y llegar a comprender esa verdadera libertad. Inicialmente, cuando escuchamos de Yom Kippur, lo hemos conocido como el día de la expiación, también el día de la reconciliación del pueblo de Israel con nuestro Padre Celestial, con Elohim. Pero hay algo bien específico, bien importante, y es que también se conoce como el día del perdón. Un perdón que recibimos por gracia, por don, por regalo inmerecido de nuestro Padre Celestial. Y por esta línea es que vamos a empezar a desarrollar lo que es la verdadera libertad. Pero ¿cómo lo vamos a enfocar? No lo vamos a enfocar mediante el pedir perdón, aunque es importante en esta fiesta y lo tenemos claro, sino que es algo que ya hemos visto por bastante tiempo, ¿cierto? Pero hoy lo vamos a ver desde otro ángulo para que lo podamos entender. En este caso lo vamos a ver de nosotros perdonar y todo lo que abarca. ¿Por qué? Porque a veces como creyentes nos puede costar un poco esto o es un tema que normalmente no se toca por lo mismo, por lo que cuesta bastante. Pero en este caso lo vamos a observar cómo el Eterno desea en este tiempo que aún nosotros brindemos ese perdón, pero sin esperar nada a cambio, que es lo más importante. Ahora, cuando hablamos del perdón en Yom Kippur, tenemos que ser conscientes que el perdón se otorga cuando hay una deuda. Ahora, esta palabra deuda es la más encontrada en la escritura, aún, digámoslo así, de la mano con la palabra ofensa. Pero esta palabra deuda no es la deuda económica que pueden tener los seres humanos en su diario vivir, sino hace referencia a una deuda mucho más profunda. Y para esto vamos a comprenderlo desde una palabra hebrea que es la siguiente. En este caso la palabra es hatá, que significa errar, de aquí, pecar, pérdida, falta, expiar, arrepentirse o hacerse descarriar o también es condenar. También que a su vez comparte su raíz con la palabra hub, que significa condenaréis para atar o deberle o renunciar. Llevándonos a comprender de esta manera, uno, que la deuda nos coloca en juicio, ¿sí? Empecemos por ahí. Pero sobre todo que la deuda u ofensa es algo que está fuera de la voluntad del Eterno. Es una acción o una ejecución que está fuera de la voluntad del Eterno, al punto de dejarnos en deuda, puede ser directamente con nuestro prójimo, pero que a su misma vez, al dejarnos en deuda con el prójimo, nos deja en deuda con nuestro Creador. En ocasiones hay deudas que son directas con el Creador, transgresiones, pecado, como lo veíamos hace un momento en la definición, pero que este nos tiene que llevar a dos puntos. Uno, juicio, que es para determinar algo, y dos, pues obviamente un arrepentimiento genuino, que es lo más importante. Ahora, cuando hablamos de la palabra deuda, es necesario tener presente una cosa, que así como el perdón, la ofensa o la deuda es algo que brota de la parte espiritual, de lo que no vemos, de nuestra alma, de nuestro interior, es que brota, haciéndose vivo en la ejecución del ser humano a través de una acción, de una palabra, incluso del premeditar algo para accionar acerca de algo o hacia alguien también. Así que para comprender un poco referente a lo que es la deuda, vamos a observar el siguiente texto. Es un texto que nos da claramente lo que es el ejemplo de perdonar. En este caso lo vamos a ver en Mateo 18 a partir del versículo 23 que nos habla referente a los dos deudores. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía,
para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo le movió a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo de aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, que yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debiste tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así que también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno de sus hermanos y sus ofensas. Entonces, como lo analizábamos hace un momento, la deuda que se genera hace referencia a una falta con alguien, pero debemos tener presente aquí un caso en específico. Está el conceder el perdón y el pedir perdón, ¿sí? Cuando lo analizábamos conforme a lo que platicábamos hace un momento, el perdón se genera al igual que la ofensa desde nuestra parte interior, al igual que la deuda desde nuestra parte interior, y se hace viva y eficaz en la parte física. Ahora, cuando nosotros llegamos a Yom Kippur y estamos en ese momento también recordando literalmente lo que sucedía en el pueblo de Israel conforme nos instruyen las Sagradas Escrituras, el pueblo llegaba delante de Adonai ese día para presentarse. Sabían que todos tenían deuda delante del Eterno, deuda tan grave al punto que no tenían cómo pagarlo, porque tal cual como dice Romanos 6:23, la deuda, el pecado que había, la forma de pagarlo era la muerte. Sabemos que el sacrificio en ese momento de los animales era para cubrir el pecado. Sin embargo, comprendemos también que a través de Yeshua es que recibimos el perdón, no cubrir el pecado, sino el borrar el pecado para siempre. Ahora, a través de su sacrificio es que recibimos el perdón. Todo el que en él cree, esto lo tenemos consciente, somos conscientes de esto y lo tenemos claro. Pero al ver esa condición de que nosotros no teníamos cómo pagar esa deuda, Adonai nos las da tal cual como lo indicaba en el texto hace un momento. Nos entrega el perdón de una manera gratuita, llamémoslo así, por medio de un don, por medio de la gracia, por medio de un favor inmerecido, por medio de misericordia, extiende su favor y borra a través de Yeshua nuestros pecados. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tan capacitado estás tú como creyente para perdonarle el pecado o la ofensa a alguien que te la haya hecho a ti, tal vez sin que tenga cómo pagarte? Esto es un punto importante que vamos a empezar a desarrollar. Como lo decía mi esposa hace un momento, es algo muy delicado porque venimos acostumbrados a estudiar la escritura, a pedir perdón en Yom Kippur muchas veces, a tal vez esperar Yom Kippur para ponerse cuentas en cuanto a muchas cosas. Muchos tomaron esta costumbre, pero de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. La cuestión es, ¿qué tantas deudas hasta el día de hoy has perdonado tú? ¿Qué tantas deudas has perdonado? ¿O qué deudas tienen contigo para tú perdonar? Esto tenemos que tenerlo bien presente acá. Así es, y vemos que así como con el ejemplo de los dos deudores, vemos que en ese momento para el rey, si lo ponemos en ese enfoque,
no era importante lo que era el dinero, por decirlo así, pero vemos que para el consiervo sí era bastante importante. Y vemos que a veces se le da bastante importancia a lo que es la deuda material, creyendo que lo material es lo más valioso, lo más importante. Pero vemos que aquí lo más importante es lo espiritual, olvidando que dependiendo de como tal, perdón, olvidando que dependiendo como en esté nuestra alma, es la condición que aún nosotros vamos mostrando. Asimismo, pues nosotros vamos a ser juzgados en algún momento con el Eterno, que era algo como estaba escrito ahí en la parábola. Es importante acá resaltar esto porque, como lo decía mi esposita, a veces le damos más importancia y cuesta. Digamos, si una persona tiene una deuda económica con nosotros, digamos, en este caso yo tengo una deuda con mi esposa económica, muchas veces al ser humano le cuesta decir, ¿sabe qué? Yo le perdono eso, porque se aferran a lo material, ¿sí? Sin embargo, vamos a verlo en este ejemplo, sin embargo, si mi esposita me dijera, yo te perdono esa deuda, una persona a la que le perdonan una deuda económica, pues ¿cómo se siente? Se llena de gozo, se llena de mucha gratitud, ¿sí? Porque lo está viendo de manera material. Pero, ¿por qué así no se ve en la parte espiritual hacia los pecados? Si lo hiciéramos, comprenderíamos lo que es ser perdonado realmente de las deudas que se tiene, sobre todo de la deuda de muerte por pecar, digámoslo así, y nuestra vida cambiaría y sería más fácil perdonar de parte de nosotros. Sin embargo, como lo decía mi esposa hace un momento, a veces se le da más importancia a lo material. Así como la gente se aferra a lo material, no perdono esa deuda porque no puedo. Así tenga la capacidad de decir, sabes que no tienes cómo pagarme, yo te perdono esa deuda. Así tenga esa capacidad y prácticamente no le haga falta porque tiene los medios para recuperarla. Asimismo se aferran en la parte espiritual a la ofensa que tienen de parte de alguien. Se aferran a la ofensa y dicen, no perdono, y no perdono, sin darse cuenta, como lo veíamos en el texto, que ya se supone que fuimos perdonados, pero ¿por qué no das de lo que recibiste? ¿Por qué no entregar si para ti fue de tanto gozo y te volvió a vida el ser perdonado? ¿Por qué no entregas esto? ¿Por qué no das el perdón? Y aquí vamos a ver algo bastante importante o algo bastante interesante de por qué debemos comprender inicialmente qué efectos o qué causa la falta de perdón. Y vamos a ver lo que son como tres punticos. La primera es la falta de perdón no concuerda con la voluntad de Adonai, así que nos saca de su perfecta voluntad. Es como si nos sacara de su camino porque la voluntad de Yahweh es vivir en shalom, en paz, en siendo uno aún con nuestro hermano. Es importante esto porque el no perdonar te saca de los planes del Eterno. El conservar esa falta de perdón te saca del plan perfecto del Eterno, porque no estás dando reflejo de Él. Simplemente no se está haciendo el orden perfecto que nuestro Padre ha establecido en su voluntad. Y es aquí cuando abarca el segundo punto, que otra falta de perdón es no permitir que las oraciones que nosotros le demos a nuestro Abba sean gratas para Adonai. Esto lo podemos ver un poco mejor en Mateo 5:23, que dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y de allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto tanto en la oración como también pues en la parte de la ofrenda. ¿Por qué? Porque tal vez igual que en Yom Kippur, muchos se habían acostumbrado a llevar ofrenda, creyendo que tal vez es mejor el sacrificio que la obediencia, pero sobre todo que el tener una conciencia tranquila. Esto es lo más importante.
A veces se cree que el orar tal vez se hace precisamente un texto que nos indica Yeshua, como el fariseo, gracias a Adonai, porque no soy como ellos, que son pecadores, ¿sí? Aún teniendo ofensa en su alma, aún tal vez llevando ofrenda, no nos damos cuenta que la falta de perdón hacia mi prójimo incluso puede ser hacia alguien que no sea creyente. La falta de perdón hacia una persona así no sea creyente, esto obstruye directamente tanto mi oración como la ofrenda que yo pueda dar a mi Padre, porque de esa manera, ¿cómo me puedo presentar delante del Eterno? ¿Cómo puedo presentarme en el día de Yom Kippur? Ahora, haciendo referencia si fuese el día del juicio, ¿cómo me presento delante de Él? Teniendo en cuenta que Él va a tener todo el listado de nuestra vida y de nuestras acciones. Y decir simplemente, no, yo no lo perdono. Perdóname, pero yo no lo perdono a Él. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo tendría cara para presentarme delante de nuestro Rey? Esto es algo que resalta bastante. Y esto lo vamos a poder comprender un poquito mejor con el punto 3. Vemos que también la falta de perdón, como lo veíamos, impide incluso nuestro perdón. Pues vemos que aún con la oración modelo, si se podría decir así, que nos dejaron para, en este caso, poder entender un poco más lo que es la oración, dice que decimos, perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esto lo podemos encontrar en Mateo 6 a partir del versículo 9 y dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdonas nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. De esta manera nos damos cuenta que sería algo ilógico presentarnos en Yom Kippur teniendo nosotros cargando con el peso de un deudor. Quiero que lo tengamos presente. Vuelvo y resalto. No son únicamente las deudas que yo tengo con alguien, porque esto se puede hacer. Hay muchos que lo hacen cada año. Van y buscan y dicen, perdóname porque yo hice esto contra ti, me pongo a cuentas. ¿Sí? El punto eres tú en decir, yo te perdono de manera sincera. Ahora, ¿cómo lo haces tú de manera diaria, llamémoslo así? ¿Cómo puedes vivir todos los días siendo consciente que no has perdonado a alguien que tiene una deuda contigo? Y lo más importante, que tal vez no tiene cómo pagarla. Tengamos presente esto, no estoy hablando de la manera económica, sino cuando hablo de que no tiene cómo pagarla, es que no tiene el entendimiento y la capacidad, digámoslo así, tal vez una persona no creyente para acercarse a ti y decirte, perdóname por favor, perdóname. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, ¿qué capacidad tenemos nosotros para hacerlo? Quiero hacer un alto acá porque vamos a hablar de dos puntos más. Quiero hacer un alto acá porque hasta el momento nos damos cuenta que es un examen con nosotros. Es un examen propio que debemos tener antes de Yom Kippur. La verdadera libertad no es pedir perdón, o sea, siempre enfocarnos solo en pedir perdón, sino la verdadera libertad es que, lo voy a explicar de esta manera, si tú eres libre, puedes dar perdón. Esa es la respuesta. La verdadera libertad en Yom Kippur es que si tú eres libre y comprendes que has sido perdonado, tú puedes dar el perdón. Ahora, vamos a ver dos puntos más, que son los siguientes. El siguiente sería, vemos que la falta de también del perdón nos pone en juicio porque de esta manera se refleja una condición caída. O sea, aún lo que se podría decir que en ningún momento se fue libre por completo, sino que somos perdonados de gracia y por misericordia y asimismo de gracia debemos de nosotros dar ese perdón.
Así es. Precisamente hay un texto en Mateo 10, versículo 8, y quiero explicarlo porque aquí es donde Yeshua nos habla de algo muy importante, tengámoslo presente, y es referente a cuando envía a los talmidim. Y dice así la escritura: sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios, pues de gracia recibieron, de gracia, pues vamos a dar. Entonces, cuando lo observamos de esta manera, quiero que tengamos presente el siguiente punto que va a cambiar nuestro pensamiento en muchas cosas, pero sobre todo a ayudarnos a una palabra que uso bastante en ocasiones con las personas que compartimos y es, tal vez suene chistoso, pero ayudarnos a recapacitar literalmente para conocer cuál es nuestra condición. O somos del Eterno o estamos fuera del Eterno. Así es, así de sencillo, porque si de gracia recibí y no quiero dar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy amontonando? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la inmadurez espiritual? La envidia de aceptar de que lo que tengo no es por mí, sino porque lo recibí de gracia. Saber si realmente tengo madurez de decir, tú me diste, nada me pertenece, mi vida está en tus manos, mi alma está en tus manos, yo voy a dar lo que tú me has dado a mí. Vamos a ver el siguiente punto. Y que aquí lo importante es entender que lo que se hace no es terrenal, sino que tiene un efecto espiritual. Así Y es aquí cuando vemos que la falta de perdón enferma y mata. Literalmente se podría decir pues que una persona que carga con una ofensa o que haya generado alguna amargura en su vida, en su mente o en sus sentimientos, vemos que es como un círculo que lo eleva a vivir cautivo, como un esclavo, se podría decir, de sentirse enferma en su alma, pero que también nos hace referencia a que comprime, que es la palabra correcta desde las escrituras, al referirse como un paralítico. O sea, veamos la condición, aun como las escrituras comparan a las personas que de pronto les cuesta un poco brindar de lo que el Eterno le ha podido entregar. Vemos que este es un peso que no se puede cargar, esto lo podemos ver en el paralítico, en el joven paralítico que llevaron sus amigos a quien le dijeron tus pecados son perdonados y caminó y vemos que le dijeron no peques más. Esto es el perdón que se recibe, pero una corrección al alma, o sea, a lo espiritual, a algo un poco más allá. Así es. Porque, como lo explica mi esposita, la falta de perdón es un peso que nadie puede cargar por sí solo. O sea, no se puede llevar porque enferma literalmente tanto el alma como la expresión física, el cuerpo lo enferma y mata directamente. Ahora, hay un término que tú usabas, amor, hace un momento y es el estar comprimido. El estar comprimido hace referencia precisamente a esa palabra paralítico. Hace referencia que cuando tú no perdonas, sucede lo siguiente. En tu mente está la deuda o la ofensa que te hayan hecho. La deuda, platiquémoslo de la deuda. En tu mente está la deuda. De tu mente se genera un sentir. Ahora, ese sentir vuelve nuevamente y alimenta tu pensamiento, empezando y ayudando a maquinar cosas que podrían ser o cómo podrías ejecutar referente a eso o llevándote a cargar, a llevar encima más peso del que tienes que llevar. Esto lleva al punto en que comprime el alma. Me devuelvo un poco y es desenfocándote, principalmente sacándote de la voluntad del Eterno, porque aquel que tiene ofensa en su alma se aparta de Elohim, está apartado de Elohim. Lo segundo es que te va a llevar a empezar a maquinar, empezando porque tu semblante va a caerse, se va a ver diferente, ¿sí? Lo otro es que tu obrar y tu accionar siempre va a ser de una manera incorrecta, pensando o enfocándote hacia las cosas malas o la respuesta que tú podrías hacer, ¿sí? Conforme a lo que se cree que es justicia.
a lo que se cree que es justicia. Esto lo hablo desde una mentalidad humana completamente errónea, ¿sí? Entonces, esto lleva a que el alma empiece a comprimirse de manera interna y espiritual, a estar entre lo correcto, que es perdonar, pero que cuesta, porque de este lado hay algo que oprime y oprime el alma, al punto que tensiona el cuerpo, al punto que, que nos lleva a una condición completamente deteriorada y degradada de nuestro cuerpo. Esto lo vemos a diario. La mayoría de personas en el mundo, aún como lo decía al principio mi esposa, dicen, yo creo, voy a utilizar esta palabra, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero ¿y tus acciones cómo son? ¿Y tus acciones cómo son? Entonces, si cuando vino Yeshua, lo que decía era, tus pecados son perdonados y la persona se sanaba, devolvámonos al punto anterior. Si nosotros fuimos enviados a sanar, a libertar, ¿sí? A devolverle la vida a los muertos, esto en la parte espiritual a través de la palabra, ¿qué estamos haciendo si no has perdonado? Tengamos presente esto y aquí quiero resaltarlo de una manera mayor. ¿Cómo vas tú a servirle al Eterno? ¿Cómo pretendes tú ir por almas, hermanos nuestros que necesitan conocer de la Escritura, si hay tal vez un alma, así sea una sola, a la que tú no has perdonado, a la que puedes estar condenando por esa falta de perdón? ¿Cómo puedes tú ir a hacer muchas acciones si tal vez no está ese perdón? Lo digo desde mi parte, aquí quiero aportarlo de manera propia, porque es algo en lo que el Padre ha estado trayendo a mi mente y rearguyendo mucho hacia lo que se tiene que hacer, literalmente, ¿sí? A lo que tenemos que hacer en este tiempo, ¿sí? A ponernos a cuentas aún en eso. ¿Por qué atar el alma a algo? ¿Por qué, por qué pretender hacer las cosas de esta manera? ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Esto lo digo para todo el que pueda estar conectado hoy con nosotros y tal vez a futuro que lo pueda ver. ¿Qué te impide? Tal vez eres tú mismo el que está impidiendo una libertad plena en ti, una libertad propia en ti. Ahora, vuelvo y lo repito, porque si eres consciente de que se pueden sanar enfermos tal vez a través de esto, que tú te puedes sanar perdonando, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sí? Es dejar esto claro, quitar esa carga de encima de nosotros, compartirle a alguien y decirle, suelta esa carga, también perdona, ¿sí? Pero en realidad hacerlo. Esto es lo más importante, en realidad hacerlo, para que no hayan deudas con nosotros y que esa deuda que tienen con nosotros no nos haga generar una deuda de parte de nosotros con nuestro Padre. Esto es lo más importante para poder alcanzar esa verdadera libertad. Ahora, vamos a comprender las definiciones de perdón, vamos a observarlas y a profundizar hacia lo que tenemos que hacer en este momento, hacia lo que debemos corregir para alcanzar esa verdadera libertad en Yom Kippur. Sí, pero antes de tocar estos puntos es de también entender y comprender y de tener mucho cuidado en no caer en religiosidad, ¿sí? O esperarlo cada año, sino es algo que se tiene que tener en cuenta cada uno o cada día de nuestras vidas, porque a veces tendemos a presentarnos primeramente nosotros delante del Eterno una sola vez al año y confesarnos, por decirlo así como lo hace los católicos que van y se confiesan. Y si nosotros caemos en eso, no estaríamos celebrando la fiesta como debería de ser. Es algo que se debe tener bastante cuidado porque sabemos que en cualquier momento puede venir nuestro amado Yeshua y si nuestra vida no está preparada, sea el momento que sea el tiempo, nosotros debemos de estar listos y nuestra
vestidura debe estar limpia. Entonces Así es algo de también tener cuidado de no esperar solamente que llegue Yom Kippur para yo ponerme a cuentas o para poder dar ese perdón o poder hacer todo lo que abarca esta hermosa fiesta, sino que realmente sea algo que nosotros vivamos cada día, porque esto nos ayuda a perfeccionarnos para poder llegar a ser como el Padre anhela que nosotros seamos, tanto como siervos, como hijos, como instrumentos, como el Eterno sueña en nuestras vidas. Pero si nosotros estamos siendo ese impedimento y no estamos permitiendo eso, pues empezamos a salirnos poco a poco, como lo veíamos, del camino y de la voluntad del Eterno. Entonces vemos que no es un juego, no es algo que solamente se tenga que hacer una sola vez, sino es algo que se tiene que hacer constante, es un trabajo de día a día, no es algo que se tiene que parar porque sabemos que el camino con el Eterno es bastante largo y bastante extenso, donde se van a presentar varias situaciones, vamos a conocer bastantes personas, bueno, van a ver bastantes casos y nosotros en cada momento tenemos que estar preparados porque no conocemos ni la hora ni el día y en cualquier momento podemos estar delante de nuestro Eterno. Y qué hermoso es poder estar delante de Él limpios, sin mancha, como aún dice la Escritura. Así es, antes de continuar y ver las definiciones, quiero recordar precisamente algo que jefa Pedro le dijo a Yeshua: Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cuántas veces le perdonaré? Lo dijiste muy claro, amor, y es ¿cuántas veces? 70 veces 7. Lo voy a resumir para no entrar en explicaciones profundas. Siempre, siempre. Es estar dispuestos a que si en algún momento sucede, hay que perdonar. Hay que perdonar. Esa es la verdadera libertad. Lo vamos a hacer en Yom Kippur, para este Yom Kippur, pero de ahí en adelante lo vamos a tener presente para toda nuestra vida, para siempre. Y es. Y es aquí cuando ya vamos a entrar en lo que son los conceptos. Y vemos que dentro de la definición de perdonar encontramos las siguientes definiciones. Vamos a ver varias, donde una de las primeras es kafar, que significa perdonar, ser perdonado, ser absuelto. Coincidencia de la expiación o reparación de un pecado, daño o mal. Vemos que es la raíz de Kippur, pero que también vemos otra palabrita que es mejilaj, que hace referencia al olvido, al perdonar o al absolver. Absolver, así es. De esta manera, digamos que la palabra mejilá es la capacidad que toma el hombre de accionar conforme a lo que recibió, que es kafar. A ver, voy a devolverme un poco. La palabra kafar nos indica ser perdonado, ¿sí? No por mérito propio, sino por un sacrificio de muerte, ¿sí? Esto lo tenemos claro. A través de Yeshua, nuestro Mesías. Él es el sacrificio perfecto, pero también es el sumo sacerdote que nos reconcilia con Adonai. Entonces, Mejilá es el perdonar de mi parte y Kafar es el ser perdonado. Entonces, Mejilá es la capacidad de dar lo que recibí, de perdonar como fui perdonado, como recibí Kafar. Asimismo, la capacidad de dar y absolver referente a una deuda que tengan conmigo. Y vemos que también nos habla de referente tanto nosotros brindar lo que es ese perdón, pero también pedir ese perdón si en algún momento pueda que nosotros hayamos fallado. Vemos que otro concepto es la palabra salag, que nos hace referencia a perdonar, perdonado o querer. Ahora, esta palabra salag hace referencia directamente desde los dos puntos de vista, tanto del que da el perdón como el que pide perdón, ¿sí? El que es perdonado, ¿sí? El que recibe el perdón. Pero hay algo bien importante, y es que las mismas letras que tiene esta palabra salag, las tiene la palabra hasal, ¿sí? Hasal, que significa consumir, rematar y poner fin. Estas dos palabras van de la mano.
son juntas, se escriben con las mismas letras exactamente, haciéndonos referencia a la manera en la que tenemos que accionar directamente. Y esta palabra Hazal, al igual que Sahal, tiene o va de la mano con la siguiente palabra. La siguiente es source, que hace referencia a consumir, a rematar y a poner fin nuevamente. De esta manera nos guía a que el perdonar, el dar perdón, es ponerle fin a algo. En este caso, vamos a hacerlo directamente con lo que es la deuda. Ponerle fin a la deuda que tengan contigo. Tienes esa capacidad. En lo espiritual, si tú conoces a Yeshua, si tú has conocido el Creador, eres creyente, llamémoslo así, has estudiado y conocido la Torá, pero sobre todo si tienes temor y amor por nuestro Padre Celestial, tienes la capacidad de perdonar. Esto es una capacidad que solo el Eterno nos entrega. Esa capacidad de perdonar solo la tiene el Eterno y aquellos que temen a Elohim, aquellos que se sujetan a su presencia. Así que cuando vemos esta palabra que hace precisamente referencia a consumir, rematar, poner fin, es la misma palabra que se utiliza. Acá quiero dar un ejemplo, obviamente externo. El contexto del texto que voy a hablar es ajeno, pero es para que tengamos presente a qué hace referencia ese consumir. Para esto vamos a observar Deuteronomio 28, versículo 38, y dice así. Consecuencias de la desobediencia. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Ok, entonces cuando dice consumirá, está haciendo referencia precisamente a esa palabra, tanto sauce como hasal directamente, al consumir. Cuando dice consumir, quiere decir que todo es borrado, que todo es consumido, que es llevado a cenizas, llamémoslo así, a basura, llamémoslo así. ¿Por qué sucede esto? Y aquí quiero tocar precisamente esos dos puntos que hablábamos. Una persona que no perdona, esa falta de perdón viene y le consume, tal cual, llevándolo y reduciéndolo a nada, acabando con su vida. Y algo bien importante, que la falta de perdón no te afecta solamente a ti, sino acá nos habla de que regó la semilla, hace referencia a absolutamente todo lo que tú hagas. Tu vida, tu hogar, tus hijos, los que te rodean y tus asuntos. Todo eso se ve afectado y llevado a nada por la falta de perdón. Pero cuando tú tienes salah, que es perdón, y lo accionas, lo ejecutas, llevas esa deuda a nada, que es lo que nos hace referencia precisamente la palabra hazar y source, que nos lleva directamente a tomar esa deuda y reducirla a nada. Perdonar libera a quien está en deuda contigo. Y es lo que debemos hacer, consumir por completo, porque acá quiero aportar algo que platicábamos con mi esposa, y es que cuando está esa falta de perdón, cuando hay una ofensa o una deuda directamente, esto se puede transmitir. Si la persona no perdona, se le puede transmitir a los hijos, ¿sí? Es algo que se le puede transmitir, o la falta de perdón se puede transmitir de generación en generación y generar o causar consecuencias, recibir consecuencias de esa falta de perdón, tal vez no muy correctas. Porque si tú guardas ofensa, una deuda, ¿sí? Y tu hijo se da cuenta que esa persona tiene deuda contigo, él puede empezar a llevar esa ofensa con él. Y crece y de pronto accionar hacia esa persona sin que él haya estado involucrado, ¿sí? La falta de perdón, ¿sí? Al igual que en Yom Kippur, precisamente para esto lo hacía el sacerdote, él se presentaba y presentaba expiación por él. Si no perdonas, eso puede afectar tu descendencia de ahí en adelante. Si tú no te pones a cuentas por ti y por tu hogar primeramente,
de ahí en adelante puedes estar abarcando mucho y como lo veíamos hace un momento, puedes estar reduciéndolo a nada, ¿sí? A nada, ¿sí? Aparte de esto, si tú enseñas con el perdón a tu familia, pero también a los que te rodean, puede llevar a cosas bastante grandes, que es lo que estamos buscando o lo que el Padre nos está llevando en este tiempo hacia Yom Kippur. Perdonar para poder subir un peldaño más, pasar a otro tiempo, pasar a otro tiempo. Es necesario llevar esas deudas o esas ofensas a nada, a nada. Si tú perdonas, ¿sí? De eso mismo puedes recibir más adelante, tal vez puede que tú lo recibas, ¿sí? Si tú perdonas hoy, de lo que tú siembras recoges, pero recuerda que cada acción que tú haces no debes hacerla únicamente por tu salvación, sino por la salvación de los que te rodean. Puede que más adelante tu esposa o tus hijos o tu madre, tu padre, tus hermanos, más adelante reciban perdón. Lo que tú siembras, eso cosechas. Y es importante el perdonar por eso. Puede que hoy tú estés dando libertad y sanidad a alguien, quitándole un peso de encima a alguien y quitándote tú también de encima ese peso al decir yo te perdono, ¿sí? Como puede que más adelante alguien muy cercano a ti lo reciba. Esto tenemos que tenerlo muy presente. Las acciones que tengamos hoy debemos hacerlas pensando en el futuro, en quiénes van a recoger. Bueno, y ya con esto culminamos. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para cada una de sus vidas, que en este tiempo podamos seguir poniendo en práctica cada cosa que vamos aprendiendo en este camino. Entonces los invitamos a cada uno de ustedes a seguirnos en todas nuestras redes sociales, pero también en nuestra página de YouTube, donde ahí constantemente estamos subiendo videos de estudios bíblicos, pero también enseñanzas que van a ser gratificantes para cada una de nuestras vidas. Entonces esperamos que tengan un hermoso Shabbat, que puedan seguir compartiendo con cada una de sus familias, amigos, para que siga siendo un tiempo de bendición. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. אלוהי, תמיד תנצח, זאת הוכחת בכל דור ודור. מלאכים שקמו עליך, לא לזמן